¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Eftalí Portillo Soto, alumno de la UJED de la Facultad de Ciencias de la Salud en Medicina, y estoy a punto de explicar lo que es el plexo braquial para la asignatura de disecciones a cargo de la docente y doctora Janet Adriana Román Madrid. Sin más preámbulo, continuamos a hacer la explicación de todas las partes que derivan de esta región. Para comenzar a explicar lo que es el plexo braquial, tenemos primero que poder observar dónde se encuentran las vértebras. Estas de aquí vendrían a ser las vértebras, con su clasificación con una letra y número. La letra hace referencia a que es cervical, la letra C, y la T, que es torácica. Esto no lo tenemos que olvidar porque es muy importante. Entonces, sabiendo que esta clasificación escrita al lado derecho son las vértebras, podemos continuar con las siguientes partes. Primero, tenemos que saber que esta región se va a encontrar de manera posterior a lo que es el músculo escaleno anterior. Este músculo es muy importante, el músculo escaleno anterior, que como indica su nombre, va a estar de manera anterior a lo que es el plexo braquial, el cual respecto a este músculo se va a encontrar de manera posterior. Entonces, observando el músculo, podemos ver que tiene cuatro inserciones. La primera inserción va a corresponder con la vértebra cervical número 3. La segunda inserción va a corresponder con la vértebra cervical número 4. La tercera inserción va a corresponder con la vértebra cervical número 5 y la cuarta inserción con la vértebra cervical número 6. Entonces, si este músculo escaleno anterior lo removemos, vamos a poder observar lo que viene siendo la complejidad de ramificaciones de lo que es el plexo braquial. Aquí estamos observando todas las redes y fusiones que se hacen, pero a la par también estamos observando la segunda porción de la arteria axilar, ya que se ve relacionada con lo que viene siendo la estructura anatómica del plexo braquial. Enseguida me voy a deshacer de lo que es la segunda porción de la arteria axilar y la vamos a observar más adelante para primero poder ir describiendo todo lo que viene siendo la trayectoria desde las vértebras hacia la región ascendente, que es a donde derivan todas las demás estructuras del plexo braquial. Bien, aquí ya podemos observar que retiré lo que es la segunda porción de la arteria axilar. Entonces nos quedamos únicamente con lo que es la estructura de lo que es el plexo braquial. El plexo braquial va a tener su origen en las vértebras cervicales número 5, número 6, 7 y 8, pero además también de la vértebra torácica número 1. Asimismo, hay personas que tienen variaciones en las que se pueden incluir ramificaciones o raíces en lo que es la vértebra torácica número 2 si hablamos de manera de orientación caudal o en la vértebra cervical número 4 si hablamos en una orientación craneal hacia arriba. Entonces, estas variaciones que tienen algunas personas no interfieren de manera patológica ni les ofrecen ninguna ventaja o desventaja evolutiva. Simplemente son diferencias que se dan de manera morfológica en este tipo de cuerpos y pues no hay ningún tipo de problema, solo para tomarlo en cuenta. Pero nosotros nos vamos a basar, o yo en este caso, su servidor, en las vértebras cervicales y torácicas que vienen en la mayoría de los libros mencionadas. Como les decía, de la cervical número 5 a la 8 y la torácica número 1 son las que intervienen en las raíces de lo que es el plexo braquial. Entonces, el plexo braquial va a tener 5 raíces. Las podemos ver desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, correspondientes a cada una de estas vértebras cervicales y torácica. Las primeras dos raíces, que son de la cervical 5 y cervical 6, van a fusionarse de esta manera. Van a pasar por aquí y van a formar lo que es el tronco superior entre ambas. Enseguida voy a poner una figurita que indique la fusión de ambas raíces que parten de la cervical 5 y cervical 6. Bien, aquí ya puse un pequeño circulito abrazando la fusión que se da en la raíz de la cervical 5 y cervical 6.
que van a conformar lo que es el tronco superior. Aquí también viene señalado como tronco superior. Se le llama tronco simplemente haciendo la analogía a que se vuelve grueso. Lo que viene siendo la raíz de la cervical 7 va a seguirse prolongando en lo que va a ser conocido como el tronco medio. Mientras que las raíces de la cervical 8 y de la torácica 1 también van a tener una anastomosis. O bueno, fusión. Anastomosis no creo que sea el término correcto. Y pues van a conformar ambas lo que es el tronco inferior. Entonces tenemos un par fusionado arriba, que es el tronco superior, una elongación de lo que es la parte del centro, que sería el tronco medio, y una fusión de ambas raíces en la parte inferior, que van a dar pues el tronco inferior. Ahora podemos continuar más hacia la izquierda. Paso a retirar lo que viene siendo la imagen gráfica para ver cómo es que se fusionan. Posteriormente a lo que es la formación de los troncos por la fusión de las raíces y la elongación de 7, se van a dar unas bifurcaciones asimismo de lo que es cada uno de los troncos. No importa que estos se hayan fusionado, vuelve a haber una bifurcación. Asimismo, el tronco medio que solo se elongó también va a tener una bifurcación y el tronco inferior también va a tener una bifurcación. Entonces, cada uno de los troncos va a tener pues una bifurcación. Y la bifurcación va a derivar en lo que viene siendo una parte anterior y una parte posterior. Una parte anterior y una parte posterior. Una parte anterior y una parte posterior. Esto para hacer notar que pues sería dicotómica la bifurcación, ya que una sería dirigida hacia el lado anterior y otra hacia el posterior, solo que tienen este acomodo particular. También hay que observar y se tiene que entender que las divisiones anteriores van a inervar los compartimientos anteriores del miembro superior, que son todos los encargados de hacer movimientos flexores, mientras las divisiones posteriores van a inervar los compartimentos posteriores del miembro superior, es decir, los que tienen función de extensores. Entonces, esos tres troncos, que es el tronco superior, el medio y el inferior, van a abrir paso a la formación de 6 divisiones, y estas van a dar paso posteriormente a 3 fascículos de la siguiente forma. Para lo cual me ayudaré de remover lo que viene siendo un nervio que posteriormente veremos para poderlo observar más gráficamente. Entonces tenemos el fascículo lateral. El fascículo lateral se va a formar por la parte anterior y anterior del tronco superior y del tronco medio. El fascículo posterior se va a conformar de las 3 partes posteriores que descienden de lo que es el tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Mientras lo que es el fascículo medial se va a formar de lo que es la parte anterior del tronco inferior, como se puede observar de la siguiente manera. Entonces hay que entender que de los troncos salen divisiones, una división anterior y una división posterior. Y después de estas divisiones se van a conformar los fascículos. Los fascículos, pues depende de cómo se estén conformando, hay que repasarlo de nuevo. El lateral se conforma de el anterior y anterior, de tronco superior y tronco medio. El fascículo posterior se va a conformar de la parte posterior de cada uno de los troncos, mientras que el fascículo medial se va a conformar de la parte anterior únicamente del tronco inferior. Ahora bien, ¿por qué se le llama fascículo lateral? ¿Por qué se le llama fascículo posterior? ¿Y por qué se le llama fascículo medial? Aquí es donde entra en juego la segunda porción de la arteria axilar. Esta es la que se toma como referencia para otorgar estos nombres de cada fascículo. Enseguida la voy a acomodar para poder explicar cada uno de los nombres. De manera estructural, tomando en cuenta la segunda porción de la arteria axilar, se vería la estructura de la siguiente manera.
Removiendo nuevamente lo que sería este nervio de aquí, para que quedara únicamente lo que es la segunda porción de la arteria axilar, podemos ver que el fascículo lateral se llama fascículo lateral porque va de forma lateral a lo que es esta porción de la arteria axilar. El fascículo medial va en la parte media de lo que es la porción de la arteria axilar, la segunda porción, ya que van a ir descendiendo. Y lo que es el fascículo posterior se encuentra en una región posterior a lo que es esta arteria axilar. Es por eso que se llama fascículo posterior. Ahí. Paso a retirarlo para que se pueda observar que lo tapaba y efectivamente pues es el fascículo posterior. Una vez que ya entendemos cómo parten de los troncos, cómo parte más bien desde la raíz, luego se conforman los troncos, luego se hacen estas divisiones anteriores y posteriores y después se forman los fascículos, ahora sí podemos entrar en lo que son los ramos del plexo braquial. Y para hablar de ellos tenemos que tomar como una referencia anatómica la clavícula, ya que gracias a la clavícula podemos dividir el plexo braquial en dos porciones, la porción supraclavicular y la porción infraclavicular. Los ramos supraclaviculares son cuatro y todos van a emerger de las raíces y los troncos del plexo braquial. El nervio dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, el nervio para el músculo subclavio y el nervio supraescapular. Y pues este último es el único que además de ser motor, tiene fibras sensitivas. Y enseguida les señalaré cuál es cada cual, cómo se llama nuevamente para repasar y que no se nos olvide. Entonces, de estos nervios que mencioné anteriormente, el que correspondería a ser el dorsal de la escápula sería este de aquí. El que correspondería a ser el supraescapular es este de acá. El que correspondería a ser el subclavio es este de aquí. Y finalmente, el que sería el torácico largo es este de aquí, que va precisamente para la región del tórax. Pasando a los nervios subescapulares, el primero que podemos mencionar es el nervio pectoral lateral, que viene a corresponder con este de aquí. Después, la otra porción, que sería esta la larga, sería el nervio pectoral medial. Asimismo, el primero que tenemos aquí cerca, en lo que es el fascículo posterior, sería el nervio subescapular superior, seguido del toracodorsal y seguido de lo que es el nervio subescapular inferior. Asimismo, aquí en esta parte inferior, donde tenemos la fascícula medial, vamos a poder observar este que sería el nervio accesorio. Asimismo, podemos observar acá lo que es el nervio braquial. Finalmente, Finalmente, como nervios terminales, vamos a tener al nervio subcutáneo, que sería este de aquí. Posteriormente tendríamos el nervio mediano, que sería este de aquí, y el nervio cubital, que sería este que está marcado en verde, los cuales están muy relacionados. Asimismo, vamos a tener los últimos dos nervios terminales por mencionar. El que se ve aquí arriba correspondería a lo que es el nervio axilar o circunflejo. Y este después daría paso a lo que viene siendo el nervio cutáneo o braquialateral. Asimismo, este último ya de abajo que quedaría sería el nervio radial, el cual pues inerva todo lo que vienen siendo los músculos del brazo que tengan la capacidad de ser extensores y supinadores. Para poder observar más a grosso modo cómo se van desarrollando estos, pues ya no conformarían parte de lo que es el plexo braquial, pero posteriormente espero poder dar más explicaciones de lo que viene siendo esta región anatómica y las adyacentes. Esto sería todo de mi parte y quisiera agradecer el curso de la doctora Janet Adriana Román Madrid por el hecho de que nos enseñó bastante en todo lo que fue este semestre, primer semestre de medicina. Y sin más, pues me despido.